Ok, vamos a iniciar con la clase de este día. Solo déjenme presentar acá y me avisan si logran visualizar todo. ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a iniciar con la clase de este día y hoy vamos a ver un poquito de continuidad de la clase anterior. En este caso vamos a hablar de proteínas 2, específicamente de la hemoglobina y de la mioglobina. Vean, para este tema vamos a ver los contenidos, los cuales pues ustedes van a tenerlos a su disposición en cuanto se suba el material al aula. Ustedes van a poder ver tanto el contenido como la bibliografía, ¿verdad? Entonces, ¿qué se va a visualizar este día? Primero, vamos a hablar de la hemoglobina y la mioglobina, las funciones en el organismo, relación entre la estructura molecular y sus funciones. Vamos a hablar del grupo hemo, la estructura de él, el ambiente hidrofóbico, lo que lo rodea. Vamos a hablar de cómo estos se unen al oxígeno. Estamos hablando cómo el oxígeno se une, básicamente a la hemoglobina y la mioglobina, la fijación de este a ellos. Los estados de conformación de la hemoglobina, tanto el estado T como el estado R, los efectos de alosterismo y de cooperatividad, asimismo como las curvas de saturación. En este caso, pues las curvas de saturación obviamente del oxígeno con la hemoglobina y la mioglobina. Y la comparación de las afinidades de ellas, ¿verdad? Como estas eh, captan este oxígeno. Los tipos de hemoglobina también, ¿sí? Vamos a hablar de la hemoglobina fetal, de la hemoglobina adulta, y también vamos a hablar de la regulación de la afinidad para el oxígeno. Aquí más detalladamente, pues hablar del pH, de la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono y también de la molécula del 2,3 bifosfoglicerato, así como algunas funciones, ¿verdad? Fisiológicas, el efecto Bohr y el efecto Aldana. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a estar cubriendo este día. Cualquier preguntita que tengan, por favor, me notifican para estar atento. Ok, entonces veamos esta primera lámina. Acá nosotros tenemos que observar, ¿verdad?, que nos están haciendo una descripción, ¿sí? Entonces nosotros vamos a observar que tanto la hemoglobina como la mioglobina van a ser dos proteínas especializadas para la unión del oxígeno de forma reversible. Entonces, estas hemoglobinas y las mioglobinas van a pertenecer a un grupo de familias especializadas en lo que acabo de mencionar, que se llaman globinas, ¿sí? Y van a tener también ambas un grupo prostético, que es el grupo hemo. Y ese grupo hemo es el que específicamente va a hacer la unión o la fijación del oxígeno mediante la utilización del hierro a ello. Asimismo, podemos observar aquí en la figura que tenemos al lado derecho, ¿sí?, de lo que yo estaba mencionando. Este es el grupo hemo. Ya lo vamos a hablar más detalladamente de cómo está estructurado y algunas características de él. Ahora, ¿por qué es importante que estas proteínas hayan evolucionado para poder captar el oxígeno? En este caso, ustedes saben que el oxígeno es una molécula la cual pues no tiene gran solubilidad en el estado acuoso. Como ustedes vieron en las clases, en la número 1, ¿verdad?, que era de agua y pH. Entonces ustedes saben que el organismo humano tiene mucha cantidad de agua, ¿sí?, mayor porcentaje de agua. Entonces, el oxígeno, al no ser muy soluble en agua, sí tendrían que correr básicamente grandes cantidades
de sangre para suplir las necesidades de oxígeno en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pues básicamente tuvieron que surgir estas proteínas especializadas para poder transportar el oxígeno, ¿sí? Tengamos cuidado con los micrófonos, por favor. Vamos a detallar cada uno de estas en este momento. ¿Cuál es la función de la mioglobina? Bueno, como estamos hablando de dos proteínas, ¿verdad? La clase de ahora se va a basar en eso, en hablar de estas dos proteínas. Hoy ustedes tienen que saber la diferencia entre una proteína y otra, cómo éstas se comportan. Entonces vamos a comenzar con la función de la mioglobina. La mioglobina en sí, desde ya, ¿verdad? Ustedes vayan percatándose en esta imagen de acá, de la derecha al lado abajo, ¿sí? Tiene básicamente una estructura más simple que la hemoglobina. Los nombres parecen muy similares, ¿verdad? Pero observen, en el caso de la mioglobina es una proteína monomérica, ¿sí? Va a tener solo una cadena peptídica, ¿sí? En este caso también va a tener solamente un grupo hemo. Esa es la primera diferencia que ustedes tienen que observar, ¿sí? La mioglobina, perdón, va a tener únicamente una cadena proteica, que es la globina, y va a tener un grupo hemo. Y si cada grupo hemo lo que hace, ya lo especifiqué anteriormente, es unir al oxígeno, entonces una molécula de mioglobina va a ser capacitada para, en este caso, captar una molécula de oxígeno nada más, ¿sí? ¿Dónde se encuentra la mioglobina? La mioglobina es diferente también en algunas funciones con respecto a la hemoglobina, ya lo vamos a ver más detalladamente por qué, y se va a estar básicamente muy abundante, la mioglobina, en el músculo esquelético y cardíaco. ¿Por qué se encuentra ahí? Lo que sucede es que básicamente la mioglobina ejerce la función de ser una reserva de oxígeno. Sirve para reservar oxígeno, no tanto para transportarlo, sino que como una reserva. ¿Y una reserva ante qué? Una reserva para cuando se necesite. Por ejemplo, cuando se hace ejercicio intenso, se va a correr, el organismo necesita oxígeno para llevar los procesos metabólicos a cabo. Entonces, como tenemos que tener reservas, la mioglobina está ahí y va a liberar ese oxígeno en esos tejidos. Entonces, esa es la función de la mioglobina. ¿Sí? Vamos con la hemoglobina. En este caso, ustedes se tienen que percatar que a diferencia de la mioglobina, nosotros ya vamos a estar hablando de una molécula que va a tener 4 unidades polipeptídicas, ¿sí? Van a tener de esas 4 unidades polipeptídicas 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces, quizás en la imagen no se logra diferenciar tan detalladamente, ¿verdad? Pero por acá estaría básicamente una cadena polipeptídica, una globina. Por este otro lado estaría la otra, por este otro lado la otra y por este otro lado la otra. Si ustedes son bien juiciosos, se van a dar cuenta que en el centro, ¿sí?, de esa cadena polipeptídica vamos a tener al grupo hemo. El grupo hemo, repito, dije que era el grupo prostético, ¿verdad? ¿Sí? Y recordemos que un grupo prostético es el que le ayuda, bueno, está de forma permanente en la proteína y también le va a ayudar a ejercer su función. Entonces, en este caso, ¿cuál es la función de la hemoglobina y de la mioglobina? Tener el oxígeno, ¿verdad? En este caso, específicamente la hemoglobina lo que hace es transportarlo. Y si tiene 4 unidades polipeptídicas, en cada unidad polipeptídica que ella tenga también va a tener 4 grupos hemo. Entonces, esos 4 grupos hemos me está diciendo a mí que también va a tener la capacidad de capturar 4 oxígenos.
Entonces, la hemoglobina es capaz de tener 4 oxígenos unidos a ella, ¿sí? Entonces, ¿qué hace en sí la hemoglobina? Vean, transporta el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos activos, ¿sí? Entonces, básicamente hace un ciclo que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, en este caso, como esta es la encargada de transportar el oxígeno, nosotros vamos a tener y vamos a hablar más adelantito también acerca de la hemoglobina con oxígeno, que sería oxihemoglobina, y también vamos a hablar la que no tiene oxígeno, que sería desoxihemoglobina. Entonces, vayan familiarizándose con esos conceptos. Además de otra cosa importante que tienen que saber desde ya, es que la hemoglobina no necesariamente solo va a, de hecho no lo hace, no solo transporta oxígeno, sino que también va a transportar otras sustancias que son de la degradación de diferentes metabolitos para generar ATP. Por ejemplo, el dióxido de carbono, protones, ¿sí? Estos también se van a unir a ella y van a ser transportados. Entonces vean que la función de la hemoglobina es un poquito más compleja que la mioglobina. ¿Consultas? Yo tenía una pregunta, licenciado. Dígame. Esto que menciona de las diferentes funciones de la hemoglobina, aparte de transportar el oxígeno, de Ujú. igual forma es gracias al grupo hemo. No. En este caso, ya lo vamos a detallar un poquito más de fondo, el grupo hemo va a ser únicamente responsable del transporte del oxígeno. El transporte de los protones, ¿sí?, y el transporte del dióxido de carbono se dan en las cadenas polipeptídicas, ¿sí? En diferentes cadenas polipeptídicas. Ahí se da la unión. Entonces, como te aclaro, nuevamente, solamente el transporte de oxígeno es responsable el grupo hemo y lo hace a través del hierro que tiene él. Ya también vamos a ver un poquito más adelante. Por el momento quédense con eso. Ok, entonces hagamos una comparativa entre la hemoglobina y la mioglobina. Entonces, observemos que la localización, ¿verdad?, de la hemoglobina, esto sí se me había pasado por alto decírselo, está en los eritrocitos, en los glóbulos rojos o hematocitos, ¿sí? Y también la mioglobina va a estar en los músculos, esto sí se los había mencionado, ¿ok? Entonces, la hemoglobina va a estar en los glóbulos rojos. Número de cadenas polipeptídicas, dijimos que la hemoglobina tiene 4 y la mioglobina tiene 1. Grupo hemo, por lo tanto, cantidad de moléculas de oxígeno que puedan unirse o transportar, cuando está saturada, van a ser 4 en la hemoglobina y en la mioglobina va a ser 1. ¿Cuál es la función principal de la hemoglobina? Transportar el oxígeno. Es la función principal. Y la mioglobina es el almacenamiento y la difusión para cuando sea necesario, ¿sí? Además de eso, estaba mencionando que el transporte de otras sustancias como el dióxido de carbono y los protones sí lo hace la hemoglobina, pero la mioglobina no. Y aquí hay otro conceptito un poquito distinto, que es la cooperatividad, que sí lo hace la hemoglobina y la mioglobina no lo hace. Ahora, ¿a qué me refiero con la cooperatividad? Resulta que, como nosotros estábamos viendo acá, tiene 4 unidades polipeptídicas. Cuando una unidad polipeptídica es afectada, la conformación de esa proteína afecta a los demás. Entonces, hay un efecto en el cual cuando se une el primer oxígeno, de ahí todos los demás oxígenos, me refiero a los demás restantes, si se une el primero, faltarían 3, los 3 que se van a unir luego, se van a unir de forma más fácil. Entonces ese es un efecto cooperativo positivo, ¿sí? Ahora, eh, proteína aloestérica. Acá en este sí va a presentar alosterismo. Ya vamos a ver cuáles son los factores que afectan ese alosterismo y en la mioglobina no. Ok, entonces vamos un poquito más al fondo. Vamos a hablar un poquito acerca del grupo hemo. En el grupo hemo
¿sí? Este se va a encontrar tanto en la hemoglobina como en la mioglobina. Ya lo vimos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo está la estructura de la molécula? Si ustedes observan, en el centro yo voy a tener un átomo de hierro con estado de +2, es decir, química inorgánica, nomenclatura en estado ferroso, y que va a ser el protagonista, ¿verdad?, para la unión del oxígeno. Entonces, ustedes tienen que observar, ¿sí?, que este anillo, este grupo hemo, a la estructura que él genera, ¿sí?, se llama anillo porfirínico. Ahora, nosotros tenemos que ver que tenemos 4 pirroles unidos en esta estructura. Acá uno, acá está el otro pirrol, acá está el otro y aquí está el otro. Vean, ahí están los 4 anillos pirroles, ¿sí? Esos 4 anillos pirroles, ¿verdad? Si ustedes se observan, van a tener unos sustituyentes, MB, 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 MP, aquí, vean, aquí es P. Entonces, eso me está hablando de sustituyentes que están en esos anillos, ¿sí?, de la porfirina. Entonces, por ejemplo, en este, ¿verdad?, son metilos, grupos vinilos y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, este anillo, repito, es el que estábamos viendo, estructura anterior que aparece en rojo acá, ¿sí? En cada uno de las cadenas polipeptídicas, tanto de la hemoglobina como de la mioglobina. Entonces, ese es el grupo hemo. Continuemos. Acá podemos ver, ¿sí?, cuando el anillo simplemente está sin el hierro. Acá no tenemos el hierro. Observen, no está el hierro. Entonces, lo que les mencionaba, ¿verdad? Esta estructura está conformada por 4 anillos pirroles. Aquí ya se logra observar un poquito mejor esos anillos pirroles. Perdón. Este sería 1, ¿verdad? Y los otros 4 ya es un poquito más fácil de imaginarlos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos a pasar. Otra cuestión que se me había olvidado mencionarles es que ya atiendo, se llama anillo de protoporfirina 9. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Verdad, licenciado? ¿Verdad que la clorofila también tiene una estructura similar, solo que el ion Así es es. distinto? Sí, el ion metálico que tiene él, en este caso es el magnesio, pero sí tiene el anillo de porfirina, ¿sí? Sí lo tiene, así es. Y desarrollan funciones diferentes, ¿verdad? Ok, observen, acá está la protoporfirina 9. Entonces, básicamente es la misma estructura, solo diferentemente, ¿verdad? A ver, ¿cómo se lo explico? La protoporfirina básicamente es este anillo que está aquí sin el hierro, ¿sí? Ya cuando tiene el hierro unido, ya es el grupo hemo, ¿ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. Vamos a observar los sustituyentes nuevamente, ¿verdad? Que aquí están cada uno de ellos. Entonces, estos sustituyentes, ustedes van a ver más adelante que son importantes por ciertas funciones que desarrollan. Ok, vamos a hablar un poquito acerca del hierro que está en el anillo de porfirina. El hierro que está ahí, que yo les mencionaba, que es el principal responsable de la unión del oxígeno, si ustedes observan, tiene 6 enlaces de coordinación. Sí, esto se puede representar como un cuadrado, ¿verdad? Un rectángulo, donde en cada extremo, en cada esquinita, en cada vértice, nosotros vamos a tener un enlace. Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí?, el hierro va a estar unido en estos extremos que acabo de sombrear, que acabo de puntear,
¿A quién? Al anillo pirrol. ¿Sí? Observen acá. El hierro va a estar unido al nitrógeno del anillo pirrol. Son esos 4 enlaces que yo estaba representando acá en cada uno de los extremos. Este hierro, recuerden que está como hierro ferroso, hierro más 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los otros 2 enlaces de coordinación? Estos son perpendiculares al plano, es decir, van a estar atravesando lo que es esta línea rosadita que va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, uno de estos, que es el que acabo de señalar, ¿verdad? Ahí es donde se va a unir el oxígeno. ¿Sí? Y en el otro se va a estar uniendo a un aminoácido de una de las cadenas polipeptídicas, que en este caso sería una histidina. Y esa histidina se denomina histidina F8, ¿sí? Y se le dice también histidina proximal. Ahora bien, algo que se me había ido un poquito por alto mencionarles es por qué es F8. Y para explicar eso de que por qué es F8 acá abajo donde se estaría uniendo, tengo que retroceder un poquito a las láminas anteriores y explicarles acá. En estas 4 subunidades, cada subunidad de ellas, ¿sí?, va a estar conformada generalmente por 8 hélices alfa. Entonces, esas 8 hélices alfa están numeradas o nombradas, mejor dicho, como letras A, B, C, D, E y F. Eso también, ya me acordé que también lo tengo más abajito acá, observen. Entonces, acá está el grupo hemo en el centro, ahí está el hierro, y nosotros observamos un poquito más a detalle lo que son esas hélices alfa. Entonces, esas hélices alfa yo les estaba mencionando que están numeradas, que están nombradas con letras A, B, C, D, E, F. Entonces, justamente lo que estábamos viendo allá atrás, acá en esta unión de abajo, ¿sí?, ahí estaría unido al nitrógeno de la histidina proximal o F8. Entonces, aquí este F8 yo les mencionaba, básicamente es una hoja, una lámina, una hélice alfa, perdón, una hélice alfa, la cual tiene en la histidina 96 ese aminoácido y es el que se une, ¿sí?, al hierro por uno de sus enlaces, uno de los 6 enlaces de coordinación que pueda hacer. ¿Sí? Espero que por veces quizás lo que más cuesta no es que sea tan complejo de entenderlo, sino que quizás de visualizarlo y de imaginarse la estructura. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Licenciado, no sé si sería Dígame. posible volverlo a explicar, por favor. Vaya, sí, sí, sí. Ahorita, vaya, lo que estaba diciendo yo es que el hierro puede generar hasta 6 enlaces de coordinación, ¿sí? O sea, puede unir o puede generar 6 enlaces. Entonces, lo que se hace es hacer una representación de esos enlaces, de esos 6 enlaces que puede hacer el hierro. Y en este caso, ¿verdad?, cada vértice, acá donde estoy poniendo, vean, representa un enlace. Vean, aquí están los 4 enlaces. Esos 4 enlaces que acabo de marcar, yo voy a estar diciendo y voy a estar representándolos. En este caso, aquí, por ejemplo, está el hierro. Y los 4 enlaces que acabo de marcar son estos. Vean, los que están unidos al nitrógeno de cada anillo pirrol. ¿Sí? Estos son los primeros 4 enlaces. Ahora, 2 solo tiene 4 enlaces. Dije que puede formar 6 enlaces de coordinación. ¿A dónde están los otros 2 enlaces? Son los enlaces perpendiculares, estos que van hacia abajo en la línea rosada. Es decir, acá el hierro se estaría uniendo a algo y acá se estaría uniendo a algo. ¿Sí? Entonces, uno de esos enlaces, ¿verdad?, es hacia la histidina proximal.
¿sí? Y que se denota como F8, histidina proximal F8. Entonces, ¿de dónde sale histidina proximal F8? Histidina proximal F8 sale, esa letra y ese número sale respecto al nombre o a la numeración o a la designación, mejor dicho, que se le da a cada globina, ¿sí? Las globinas, recuerden que van a ser cada una de las unidades polipeptídicas que va a contener tanto la hemoglobina como la mioglobina. La mioglobina solo tiene uno, ¿sí? Entonces, en este caso, si nos estamos basando en la hemoglobina, tenemos 4 unidades polipeptídicas, 4 globinas. Cada una de ellas va a tener al oxígeno, ¿sí? Entonces, enfrasquémonos en uno. Voy a borrar todo esto. Acá, esta, ¿sí? Sería una globina con el grupo hemo acá, en el centro. Ese grupo hemo, ya vimos que tiene 4 anillos pirroles que mantienen al oxígeno, al hierro, perdón. Ese hierro, además de estar unido a esos 4 anillos pirroles, también está unido a la histidina proximal, ¿sí? Que es la F8. ¿Y de dónde sale ese F8? Yo les decía que normalmente, ¿sí? La globina, las familias de la globina van a tener 8 hélices alfa, que esto es el nivel de estructuración que se lo explicaron anteriormente. Entonces, esas 8 hélices alfa van a estar nombradas con letras A, B, C, D, E y F. Entonces, cuando a mí me dicen histidina proximal F8, se está refiriendo a que en la hélice F, ¿sí? Va a estar un aminoácido de histidina y que esa histidina es la que va a estar unida al oxígeno, al hierro, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendría por acá abajo, la histidina proximal. Y en el otro enlace de coordinación, ¿quién se va a estar uniendo? Va a ser el oxígeno, ¿sí? Vale. Aquí tenemos otra vista, en este caso una vista lateral, como que agarráramos el grupo hemo y lo ponemos de perfil, como que agarraran una página de su cuaderno, por ejemplo, ¿verdad? Y tal como ustedes escriben de frente, no, sino que lo ponen de perfil al ver la página de la forma más delgadita posible. Entonces, ustedes van a observar, ¿sí? Que aquí tendríamos el residuo de histidina, donde se une al hierro. Y aquí arriba, ¿qué tendríamos? Tendríamos los 2 enlaces, ¿verdad? Uno a un lado, otro a otro, a los pirroles. Y aquí los otros 2 y el oxígeno acá. Entonces ahí completa los enlaces de coordinación que tiene el oxígeno, ¿sí? ¿Sí se comprendió eso? ¿O no? No, se lo podría volver a explicar. Vale. Vamos a ver, quizás nos vamos a basar en esta estructura que quizás está un poquitín más claro. Sí se entiende la parte de que la hemoglobina tiene 4 unidades polipeptídicas, ¿verdad? Y que cada unidad polipeptídica va a tener un grupo hemo. Y que el grupo hemo es el responsable de la unión o del transporte del oxígeno. Y eso mediante la utilización del hierro ferroso. Vaya. Entonces, el hierro que está en el grupo hemo tiene 6 enlaces de coordinación. De esos 6 enlaces de coordinación, 4 van a estar con los nitrógenos del pirrol, del anillo pirrólico, y los otros 2, uno con la histidina proximal y otro con el oxígeno. Y la histidina proximal is F8 es is F8 porque el F me está indicando a mí el tipo, bueno, la numeración o la designación que le dan a la globina, que básicamente, simple y sencillamente es un tipo de organización de la proteína, nada más, ¿sí? Entonces, eso esencialmente.
Ok. Ahora, ¿qué más podemos decir acá? Vean, acá me están mencionando ya las posiciones en numeración, ¿verdad? Por ejemplo, en la posición quinta está en coordinación con el ion ferroso, se va a unir a la histidina proximal. Entonces, esta sería básicamente acá, esta unión sería el quinto enlace de coordinación, y el que hace en la sexta posición de coordinación o enlace de coordinación sería con la fijación del oxígeno. Ahora bien, este hierro y en específicamente el grupo hemo no puede estar descubierto al ambiente hidrofílico del cuerpo. Si nosotros tenemos hierro más 2, este se puede oxidar fácilmente a hierro más 3. Si eso pasa, ya no va a poder unir el oxígeno y ya no va a funcionar. Entonces, ¿cuál es la solución que el organismo desarrolló mediante la evolución para solucionar ese problema? Y es que básicamente el grupo hemo, ¿sí?, de tanto de la hemoglobina como de la mioglobina, van a estar, ¿verdad?, guardados en un como bolsillo, en una bolsita, en un hoyito, ¿verdad?, un pocket, donde tenemos cadenas hidrofóbicas. Y esto lo que hace es resguardar a ese átomo de hierro para que no se oxide, ¿sí? Además de eso, también allá cuando vieron reacciones de oxidación, por ejemplo, yo recuerdo que habían visto por ahí algunos compuestos oxidantes que eran de oxígeno, de radicales libres específicamente. Se les mencionaban que habían unos radicales libres que podían reaccionar con estos elementos metálicos. Entonces, no pueden haber reacciones adversas. Y entonces, ese hierro más 2 tiene que estar guardadito en esa bolsita para que no se oxide. Y únicamente el oxígeno sea el que pueda entrar ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta otra imagen, la que tenemos acá, que dice C, ustedes van a ver por acá una valina, ¿sí? Por ahí también tenemos la fenilalanina. Entonces, todos estos van a estar rodeando al grupo hemo, y eso va a hacer que pues este grupo, este hierro no se vaya a oxidar, ¿verdad? Y que los mantenga guardados. Ok, continuemos. Asimismo, se menciona, ¿verdad?, de que el oxígeno y el monóxido de carbono son dos sustancias que pueden básicamente unirse al grupo hemo, ¿sí? De hecho, el monóxido de carbono tiene mayor afinidad por el hierro que el oxígeno, pero esto lo soluciona también el organismo poniendo otro aminoácido o otra cadena lateral ahí, en este caso, esta denominada E7. En este caso sería la histidina E7. Entonces ya tenemos dos histidinas. Vean, la histidina F8, que es la proximal, y esta sería la distal. ¿Cuál es la función de la histidina distal? Básicamente bloquear de tal forma que el oxígeno pueda entrar con un ángulo que a él le favorece a unirse con el hierro, pero al monóxido de carbono no le gusta esa orientación que tiene que agarrar, y esto es por el efecto, por el impedimento estérico. El impedimento estérico se refiere básicamente a que el tamaño de la molécula hace que sea imposible entrar. Pongamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, los ascensores de aquí de la facultad. ¿Sí? Si va lleno, usted no puede entrar. ¿Sí? Si va bien llenito, que ya van 7 personas y son personas gorditas, la octava persona ya no puede entrar. ¿Sí? Entonces la histidina distal van a ser las 8 personas que van ahí. Pero ¿qué sucede si solo van 5 y son delgaditos? Pues sí pueden entrar, ¿verdad? No hay un impedimento estérico. Entonces algo similar, una símil, es lo que estoy haciendo, ocurre tanto con el oxígeno como con el monóxido de carbono.
Entonces sí, el monóxido de carbono debería unirse, de hecho lo hace más fuertemente con el grupo hemo, pero debido a la histidina distal que le hace ese impedimento estérico, esa unión baja. ¿Sí? Ok. Entonces acá está una explicación de esas dos, tanto de la histidina proximal como la histidina distal. Espero que se me haya entendido. La histidina proximal, recuerden, es F8, es el quinto grupo, el quinto enlace de coordinación del hierro. Y la histidina distal simplemente hace un impedimento estérico para que sustancias tóxicas como el monóxido de carbono no se pueda unir con mayor fuerza que el oxígeno al grupo hemo, tanto de la hemoglobina como de la mioglobina. Continuemos. Vaya, ahora vamos a hablar de las curvas de saturación con oxígeno. Como ya les mencioné, la función, en este caso nos vamos a especificar, tanto en la hemoglobina como la mioglobina, la función de ambas es captar el oxígeno, ¿sí? Entonces, las curvas de saturación de oxígeno se van a explicar de tal forma que en el eje de las X, este que está aquí abajo, yo voy a poner la presión parcial del oxígeno. Entonces, ¿qué sucede con respecto a yo voy avanzando hacia el lado derecho? Esa presión va aumentando, ¿sí? Si nosotros nos ponemos aquí en 20, vemos que está una línea hacia arriba y dice que esa presión parcial corresponde a los tejidos. Si yo sigo avanzando y llego a una presión parcial de 100, ¿100 qué? Unidades tiene esto. ¿Milímetros de mercurio? Milímetros de mercurio o torr es igual en este caso. Ahora bien, esto me está diciendo que esa presión parcial de 100 milímetros de mercurio, 100 torr, va a estar en los pulmones. Es lo lógico, ¿no? Ahí entra el oxígeno, ahí se mantiene el oxígeno. Entonces, cuando nosotros respiramos, hacemos una mayor presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Entonces, aquí se va a estar analizando cómo la presión del oxígeno va a afectar la saturación con oxígeno, tanto a la hemoglobina como a la mioglobina. Entonces, ustedes observen que se manejan tres gráficas. La primera gráfica es esta azulita, la segunda es esta rosadita. Bueno, la que está azulita dice sin operatividad, que es algo hipotético, ¿va? O sea, ahí ponen una hemoglobina hipotética. Ahora, si la tenemos acá, en este caso en rosado, tenemos a la hemoglobina. Y en el verdecito tenemos a la mioglobina. Entonces, otra cosa que hay que saber interpretar esta gráfica es el eje de la Y. En el eje de la Y está la fracción de saturación. Dime. ¿Preguntas? Ok, continuemos. Si tienen dudas, pueden preguntar. Entonces, aquí va a estar la fracción de saturación con el oxígeno. Aquí por veces se pone de 0 a 1. Y 1 es que está totalmente saturado, o en otros libros aparece como de 0 a 100, 100% de saturación. ¿Sí? En algunos casos ustedes les van a mencionar la P50 de saturación. La P50 solamente me está diciendo una saturación del 50%. ¿Sí? Eso lo dicen algunos libros. Ahora bien, ¿qué sucede entonces si yo aumento la presión con la saturación de oxígeno tanto para la mioglobina como la hemoglobina? ¿Quién se va a saturar más rápido? Vean, si yo aumento la presión de oxígeno,
La línea verde, si ustedes observan, desde un inicio está bien elevado, ¿verdad? Y básicamente está en 100. O sea, la mioglobina se satura de oxígeno rápidamente, con solo que se aumente la presión. Rapidito. En los tejidos. ¿Qué va a pasar en los tejidos? La mioglobina va a estar muy saturada. ¿Y qué va a pasar con la mioglobina si estuviera ya por los pulmones? También a esa presión, también va a estar muy saturada, 100% saturada. Ahora, ¿qué pasa con la hemoglobina? Si ustedes ven, cuando nosotros estamos acá en 20, subimos en 20, va a cortar básicamente por acá. Entonces, ¿cuánto sería la fracción de saturación de la hemoglobina? ¿Cuánto sería más o menos aproximadamente el valor de saturación? Aquí es 20, ¿verdad? 0.2. ¿Cuánto sería aquí? Ujú. 0.3. 0.3. Ahí por 0.3. Ahora, pero eso es en los tejidos. ¿Y qué pasa cuando llegamos a los pulmones? Allá cuando la presión es de 100 torr. Observen, anda por acá más o menos, ¿verdad? Por 90 y fracción, ¿qué? 90 y ¿qué? Digamos 96, 98, no se logra identificar exactamente porque no está a escala, ¿verdad? O sea, no está a una escala tan definida. Entonces, ¿qué me está diciendo la gráfica a mí? Básicamente que al aumentar la presión, ¿sí?, la hemoglobina se va a saturar con oxígeno y eso ocurre en los pulmones. Pero ¿qué ocurre cuando la hemoglobina que está, los glóbulos rojos, llega a los tejidos? Ya no va a estar saturado. Entonces lo que va a hacer allí es que va a liberar el oxígeno. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora bien, ¿qué son esos valores que representan por ahí? Si ustedes restan el 90 y fracción que dijimos, menos el 30, entonces le va a dar el 60, este 60%, y ese 60% me está indicando el nivel de saturación, de libertad para saturar que tengo a ese oxígeno. ¿Sí? Eso me está indicando. Ahora bien, cuando ustedes tengan una saturación bien rápida, como en el caso de la mioglobina, la curva va a ser una curva hiperbólica. Cuando va creciendo conforme va aumentando la presión, esto va a ser una curva sigmoidea. ¿Sí? Eso no se les vaya a olvidar. ¿Sí? Entonces, la forma que describe, ¿por qué es sigmoidea? Porque aparentemente va agarrando una figura como de S, por eso es sigmoidea. ¿Por qué presenta esa diferencia la hemoglobina de la mioglobina? ¿Sí? Porque la hemoglobina posee un efecto de cooperatividad positiva. ¿Qué significa eso? Que solamente el primer oxígeno cuesta que ingrese a la hemoglobina conforme, o sea, necesita mayor presión. Pero una vez ingrese ese oxígeno, los demás van a ser más fáciles porque la conformación proteica, ¿verdad? O sea, va a mover por ahí las cadenitas proteicas de la proteína, va a hacer que sea más fácil que los otros oxígenos vayan ingresando. Dígame. Licenciado, o sea que como bien viene diciendo usted, la cooperatividad, o sea, si lo vemos ya representado en el gráfico, hace que la curva sea menos brusca, por lo mismo que facilita la unión de los, Oxígeno. de las siguientes moléculas, en el caso de la hemoglobina. Así es. Sí. Y eso es lo que hace realmente la función de que pueda transportar oxígeno, ¿verdad?, desde los pulmones hacia los tejidos. Ok, continuemos. Vaya. A ver, veamos la conformación de la hemoglobina. Si se recuerdan que teníamos el anillo tetrapirrólico y teníamos al hierro dentro de ese anillo, ¿verdad? Entonces aquí hay otro
estructura que me está explicando eso. Entonces, vean, acá, ¿qué es esto? Esta que está acá es la histidina, ¿qué? ¿Distal o proximal? Proximal. Es la histidina proximal. Entonces, esta sería la quinta posición, dijimos por allá, de unión. Y las 4 uniones anteriores son las que está haciendo este hierro a los nitrógenos que no se logran visualizar bien. Pero lo que quiero que vean en esta imagen es el hecho de que ustedes van a oír de una conformación de la hemoglobina cuando esté oxigenada y cuando esté desoxigenada. Entonces, la primera que está al lado izquierdo me dice que es una hemoglobina desoxigenada. O sea, no tiene oxígeno. Vean, aquí arriba no está el oxígeno. La otra es una hemoglobina, el grupo hemo oxigenado. ¿Sí? Vean, aquí está el oxígeno. Ahora, ¿qué observan de diferencia entre esta estructura de acá y esta estructura de acá? El hierro. El hierro, cuando el oxígeno no está unido a él, va a tener esa carga de +2. ¿Sí? Entonces es un poquito más grande y eso va a hacer que se salga del plano. Esa salida del plano se representa aquí, miren, se ve que este hierro está salidito de esta estructura. ¿Sí? Y miren acá, está en el centro de la estructura. Entonces, eso es lo que está explicando. Eso se da debido a que el hierro, cuando no está el oxígeno unido a él, tiene una configuración electrónica que lo hace ser más grande y por eso no puede ingresar, ¿verdad? Directamente al anillo. Pero cuando el oxígeno se une a él, ¿verdad? Ya lo que ocurre es que ingresa, se da un tiro. O sea, básicamente sube el oxígeno y también sube ¿a quién? A la histidina proximal. Y ese jalón, básicamente, que le hace el oxígeno para que ingrese, es el que comienza a hacer los diferentes movimientos para que se pueda dar el efecto que dijimos anterior, el efecto de cooperatividad positiva. Esa es una de las causas, ¿verdad? Entonces, además, cuando está así, cuando está la hemoglobina oxigenada, esto se le conoce como un estado relajado. ¿Sí? Y cuando no está el oxígeno a él, se le conoce como un estado tenso. Entonces, por ahí van a ustedes a escuchar hemoglobina T o R, ¿verdad? Relajada o tensa. Entonces, ustedes tienen que asociarlo con que está el oxígeno ahí o con que no está el oxígeno ahí. ¿Sí? Vaya. Continuemos. Acá está otra visualización de lo que les estaba comentando. ¿Sí? Entonces, vean, aquí está básicamente la hélice F. Y aquí estaría la histidina proximal. Aquí estaría el hierro un poquito salidito. Y ya cuando se une el oxígeno a él, ¿verdad? Aquí no es tan visible aquí, ¿verdad? Pero el hierro en principio se mete un poquito, jala la histidina y también jala a la hélice F hacia él. Entonces, este sería el estado R y este sería el estado T. ¿Qué significaba el estado T? ¿Estado? Tenso. Tenso. Ok. Continuemos. Veamos las variantes de la hemoglobina. Fíjense que la hemoglobina tiene, el libro tiene 3 variantes. Yo le busqué un documento científico que es cortito, como 4 páginas parecen. Entonces, ahí se habla de esta otra hemoglobina, glucosilada. Ahora bien, vamos a explicar uno por uno. Cuando tenemos la hemoglobina A, nosotros estamos hablando de que la composición va a ser alfa 2, beta 2. ¿De dónde sale esa alfa 2 y beta 2? Las diferentes unidades proteicas que forman a la hemoglobina, que dijimos que eran 4 unidades proteicas, 4 cadenas proteicas, estas son denominadas como 2 alfas y 2 betas. Entonces, son estas que están acá, básicamente al lado derecho superior. Vean, esta sería una
beta, y este sería una alfa. Y aquí sería otra beta, y aquí sería otra alfa. Entonces, esas 4, ¿sí?, cadenas proteicas que están ahí, entonces básicamente es la que me dan la composición. Entonces lo que me está diciendo es que la hemoglobina A va a estar conformada por 2 unidades de globinas alfa y 2 de beta. Este va a estar arriba del 95%, ese tipo de hemoglobina en el adulto. ¿Y de qué se encarga, dijimos, la hemoglobina? Pues de transportar el oxígeno, ¿verdad?, de los pulmones a de los tejidos. Aquí me dice del transporte sistémico de gases. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que no solo transporta, dijimos, oxígeno, sino que otras sustancias. Ahora, la hemoglobina A2. Esta hemoglobina A2 es una variante de la hemoglobina A, por eso es A2. ¿Sí? Y ustedes van a ver, perdón, vamos a tener otra composición. Vamos a tener 2 alfa y vamos a tener 2 delta. Entonces, ¿en qué se varía, en qué se diferencia, esa diferencia de alfa y beta? Básicamente en los aminoácidos que conforman esas cadenas polipeptídicas. Sí, hay unos cuantos aminoácidos por ahí que van a ser diferentes y por eso es que son delta. Ahora, esta convive con la hemoglobina A, ¿sí? Normalmente en cantidades porcentuales bien bajas, de 2 al 3%, pero cuando está una enfermedad que se llama talasemia, estos se ven aumentados, ¿sí? Entonces, ¿qué es esa enfermedad? Básicamente lo que hace es que no se sintetizan las cadenas betas, ¿verdad? Ese es el problema ahí. Ahora, está también la hemoglobina fetal y nosotros vamos a tener la composición que van a ser 2 alfa y 2 gamma. ¿Dónde va a estar ese tipo de hemoglobina? En fetos y recién nacidos. Y está muy baja en adultos, vean, menor al 1%. Entonces, igual, la diferencia radica en aminoácidos que estén en las cadenas polipeptídicas. Esta va a tener mayor afinidad por el oxígeno debido a que va a tener un compuesto que es el 2,3 bifosfoglicerato, que esto va a favorecer el paso del oxígeno, ¿verdad? Entonces, esto ya lo vamos a ver un poquitín más adelante también. Recuerden que, pues, básicamente el bebé tiene que captar el oxígeno de la sangre de la madre, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesita otro tipo de hemoglobina. Y esta sería la última, que es la hemoglobina glucosilada. En este caso, si ustedes observan, la composición es alfa 2, beta 2, pero lo que sucede es que la glucosa está unido a esa cadena beta. Entonces, esto está en personas con diabetes o hiperglicemia crónica, ¿sí? Se ha establecido un rango de medición de esto, que es mayores al 6.5%, me va a estar indicando, ¿verdad?, que una persona con diabetes. De hecho, hay ciertos exámenes, no sé si alguna vez lo han observado, cuando se van a hacer exámenes de sangre que dice hemoglobina glucosilada, ¿verdad? Entonces, esto es debido a que la hemoglobina ha sufrido una reacción con la glucosa. Entonces, esos son las variantes que vamos a ver. Hay más de los tipos de hemoglobina. Ahora bien, vamos a ver los efectos alostéricos de la hemoglobina. Los efectos alostéricos de la hemoglobina van a ser aquellos efectos que van a estar teniendo un impacto en la captación del oxígeno o de la saturación, mejor dicho, del oxígeno. Bien, ¿cuáles son esos efectos alostéricos? Puede ser el pH, ¿sí? Puede ser la presión de oxígeno, que ya lo vimos, puede ser también el dióxido de carbono y puede ser también, que lo vamos a ver más adelante, que es el 2,3 bifosfoglicerato. Entonces, esta gráfica se analiza exactamente como se analizó la anterior. Vean, acá están los tejidos con una presión de 20, los pulmones con una presión de 100. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Acá tenemos la fracción siempre de saturación con oxígeno, en el caso de la hemoglobina.
¿Y qué va a ocurrir? Pues me dan dos gráficas, una con pH de 7.4 y otra con 7.2. ¿Qué va a ocurrir? La que está con un pH más bajo, ¿verdad? Le cuesta más saturarse de oxígeno, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que analizar en este caso. Y vamos a ver el efecto Bohr. En este caso, el efecto Bohr está relacionado con los efectos alostéricos que tienen que ver tanto con el dióxido de carbono como con el pH. Entonces, con el pH ya observamos que a menor pH va a tener menor afinidad de unión con el oxígeno, ¿sí? ¿Y qué pasa con la concentración de dióxido de carbono? Cuando el dióxido de carbono se une, también va a tener efectos. En este caso, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, en esta línea, a un pH de 7.2 y a 40 torrs, y en este caso con presión de monóxido de carbono, que es la línea esta que está acá moradita, ¿qué va a ocurrir? Es el valor más bajo, ¿sí? Entonces, a mí, que el dióxido de carbono se una, ¿sí?, a la hemoglobina, va a estar haciendo que la saturación sea menor, pero que básicamente ¿verdad? Cuando llegue a la parte de que tengamos cuando tengamos un pH sin CO2, vean la diferencia es que sí va a ser un poquito más elevado. Ahora, ¿de dónde salen estos porcentajes? Básicamente de la resta, ¿sí? Si nosotros restamos acá a una presión de 100, ¿cuánto tiene más o menos acá? Tendríamos como 70, ¿verdad? Y a una presión de 20, para tendríamos como 10. Entonces, si restamos allá 70 menos 10, ahí por ahí llega el 88, que es el nivel de desoxigenación que en este caso presenta la hemoglobina, ¿verdad? En los tejidos. Ahora, por ahí me preguntaban al inicio que cómo es que si el dióxido de carbono se unía a la hemoglobina en el grupo hemo. Y la respuesta es que no. Entonces, ¿dónde es que lo hace? Generalmente lo hace en las cadenas polipeptídicas de las globinas, en los N-terminal. Por ahí puede haber una reacción, ¿verdad?, donde tengamos, por ejemplo, ese aminoácido que va a reaccionar con el dióxido de carbono y va a formar carbamatos. Entonces, esa reacción es la que va a hacer que siempre haya un impedimento. En este caso, ustedes observen, va a tener cargas ese carbamato. Entonces, ese carbamato puede formar puentes salinos. Y esos puentes salinos lo que van a hacer es que la configuración espacial de la proteína se vaya modificando un poco y eso impida que el oxígeno se una más fácilmente a él. Entonces, básicamente, ustedes lo tienen que ver como un efecto dominó. O sea, lo que ocurre en un lado puede ocurrir en toda la molécula y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con el efecto Bohr. Básicamente, cómo es que se ve afectado la saturación de la hemoglobina con oxígeno cuando nosotros tenemos cambios de pH y cambios de concentraciones, en este caso de presiones, perdón, de dióxido de carbono, ¿sí? Igual, ¿qué pasa con los protones? Los protones también se unen a ciertos aminoácidos y eso es lo que hace la diferencia de conformación. No se unen, repito, directamente al grupo hemo de la hemoglobina. Ahí únicamente quien va a reaccionar va a ser el oxígeno con el hierro en estado ferroso. Eso sí que quede bien clarito. Ahora, tenemos el otro efecto alostérico que es el 2,3 bifosfoglicerato. Esta estructura todavía no la conocen porque no hemos entrado a la parte de glucólisis, pero por ahí se la van a mencionar.
Entonces el 2,3 bifosfoglicerato se encuentra en concentraciones apreciables en el glóbulo rojo. Entonces lo que sucede con si se recuerdan que yo les mencionaba que la hemoglobina fetal, cuando tiene menor efecto el 2,3 bifosfoglicerato hacia ello. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que entre mayor 2,3 bifosfoglicerato tenga, menor captación de oxígeno voy a tener. Entonces, todos estos efectos aloestéricos, si se fijan, básicamente hacen lo contrario. Disminuyo pH, disminuyo la concentración de la fracción de la fracción de saturación de oxígeno. ¿Sí? Disminuyo, aumento, perdón, la concentración de CO2 unido a la hemoglobina. Disminuye la fracción de saturación con oxígeno. ¿Sí? Y con el 2,3 bifosfoglicerato también va a disminuir. Entonces, el bifosfoglicerato, si ustedes, por ejemplo, están al nivel del mar, tiene una concentración. Si ustedes suben una gran montaña, va a tener otra concentración. Por ejemplo, nosotros observamos en esta gráfica que tenemos 5 milimoles y 8 milimoles. Si nosotros subimos una montaña, ¿verdad? Vamos a tener mayor concentración de bifosfoglicerato, y eso, como ya les mencioné, va a hacer que el organismo se sature menos de oxígeno. Pero ¿cuál es la gracia de eso? Entonces, por ejemplo, si una persona sube una montaña, va a notar que la saturación de oxígeno es menor, ¿verdad? Va a comenzar a sentir incluso que le cuesta respirar. Entonces, ¿por qué se da eso? Parece un poco ilógico, ¿no? El organismo actúa de esa forma, pero no. Lo que sucede es que si yo estoy haciendo que tenga menor ¿qué es? Fracción de saturación de ese oxígeno, estoy haciendo también lo contrario a la misma vez, que es que en los tejidos suelte mucho más fácil el oxígeno. ¿Sí? Entonces eso también tiene su beneficio, porque también los tejidos necesitan tener ese oxígeno presente para hacer los procesos metabólicos. Ok, y por último, si esta es la última, vamos a ver en este caso el transporte del dióxido de carbono y el efecto Aldane. Si se recuerdan, el dióxido de carbono les mencionaba que se podía transportar como carbamatos. ¿Sí? Acá en esta reacción, en el efecto Bohr, se puede transportar como carbamatos. Pero esto es alrededor del 15%, si no recuerdo mal. Entonces, ese CO2 que viene de procesos metabólicos, recuerden que el organismo pues está generando energía y genera por ahí dióxido de carbono como subproducto. Entonces, ese CO2 tiene que, ¿verdad? En su mayor medida va a ser sacado del organismo como ion bicarbonato. Entonces, fíjense bien acá qué está ocurriendo. Cuando se produce, ¿verdad? En el tejido corporal el dióxido de carbono, sale hacia los capilares sanguíneos. ¿Sí? En los capilares sanguíneos está recorriendo hemoglobina. ¿Sí? Están ahí dentro de los glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, este CO2 va a difundir y ahí va a ocurrir una reacción donde el dióxido de carbono con el agua me va a formar ácido carbónico. Esa reacción es una reacción que es catalizada por una enzima, anhidrasa carbónica. Esta reacción va a generar el ion bicarbonato y protones. Esto dentro del glóbulo rojo. ¿Qué sucede luego? El bicarbonato sale, ¿sí?, al plasma sanguíneo y entra un cloruro para mantener las cargas estables. Entonces, este bicarbonato sí es transportado por el plasma sanguíneo, no hay problema. Entonces llega ya por los pulmones y nuevamente se va a encontrar con otra
células de hemoglobina, de células que contienen hemoglobina, ¿ok? Entonces, va a ocurrir básicamente el proceso inverso. Va a ingresar el bicarbonato, ¿sí? Y va a salir el ion cloruro. Va a ocurrir la reacción inversa, siempre por la misma enzima mencionada anteriormente, y voy a tener CO2 y agua. ¿Qué ocurre? Que el CO2 va a difundir por los alveolos y luego pues puede ser exhalado, ¿sí? Puede ser liberado. Entonces así es como se elimina mayormente el dióxido de carbono. Les recuerdo, a partir más o menos de como el 75%. Lo otro es mediante los carbamatos. Entonces, básicamente el efecto Haldane es lo contrario al efecto Bohr, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué más. Lo que se me había olvidado sin mencionarles que tenía presente es que si ustedes se fijan en todo momento, quien está dentro de, de, del glóbulo rojo va a ser el protón. ¿Por qué el protón no sale? Porque si no, voy a hacer que se acidifique todo el medio. Entonces, eso es inviable. Así que él siempre, vean, se mantiene en el glóbulo rojo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, eso sería todo por la clase de este momento. No sé si tienen alguna consulta. Dígame. ¿Preguntas? Sí, tengo una duda, disculpe. Dígame, Rodrigo. Es con respecto al 2,3 Uy, se me olvidó. Fosfoglicerato. Sí, exacto. Ujú. Entiendo que dependiendo de la cantidad, hace Ujú. que cambie del estado relajado al tenso, no Así libera es. no acepta oxígeno, pero sí libera oxígeno. Sí, lo que sucede es que si dependiendo de la ubicación donde esté, ¿verdad? Si está en los tejidos o en los pulmones, entonces él va a ser más fácilmente que capte o que libere oxígenos. Así es. Entonces ahí quizás lo único que te podría como recalcar es el hecho de que exactamente si tú tienes mayores concentraciones, eso va a hacer que la afinidad por el oxígeno sea menor, pero eso a presiones elevadas, ¿sí? A presiones bajas lo que va a hacer exactamente es también que esa afinidad no esté con él. Entonces, que como efecto, digámoslo, adverso, lo que está haciendo también es que es muy fácil que él libere el oxígeno, como no tiene mucha afinidad, ¿sí? Ok, comprendo. Muchas gracias. Bueno, consultas. Bueno, si no, pues dígame, bueno, creo que se fue. Bueno, si no hay consulta, pues nos quedamos por acá.